397 que se expidió el 18 de septiembre dispone que los sistemas de videovigilancia de los gobiernos autónomos descentralizados y de las personas jurídicas creadas por estos interoperen y proporcionen acceso al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que ejercerá sobre ellos el control único y exclusivo. Esto ha generado una disputa y muchas dudas entre municipios y el gobierno central. Hoy nos acompaña el ingeniero Fernando Cornejo, presidente del directorio de la empresa pública municipal para la gestión y el control de la seguridad de Guayaquil, Segura EP. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo estás, Lenin? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los guayaquileños, a los 2.8 millones de guayaquileños que sintonizan su programa. Ingeniero, en la práctica, sobre el trabajo que venía desarrollando Segura EP, con las cámaras instaladas en la ciudad, 16.000, tenemos entendido, a lo que viene luego del decreto, ¿qué cambia? Bueno, cambian muchas cosas y eso es lo que preocupa, Lenin, preocupa a ciudadanos, porque había un trabajo eficiente, un trabajo articulado, en donde los tiempos de respuesta obedecían a estándares internacionales. ¿Cuál es este estándar internacional, Lenin y ciudadanos? 119 segundos desde que se recibe la llamada de emergencia y se coordina, se pasa a la entidad de respuesta que debe de hacer su trabajo. Nosotros cumplíamos ya 115 segundos sostenido y en los últimos 15 ya estábamos en 111. Un sistema de trabajo eficiente para todos los guayaquileños. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Nos preocupan los tiempos de respuesta. Ya algún diario de la ciudad lo ha mencionado. Están con problemas en la recepción de llamadas y despacho de emergencia. Entonces, estamos sumamente preocupados como Guayaquil. Nosotros tenemos que seguir respaldando a los guayaquileños y estamos abiertos. Ojo, no estamos criticando, estamos abiertos al gobierno nacional a que sigan trabajando de una manera coordinada, que sigan trabajando de una manera articulada y que nosotros podemos darle las capacitaciones que solicitaron. A ver, pero ingeniero, ¿qué es lo que pasaba antes o cómo se manejaba este sistema antes y cómo se lo maneja ahora que el gobierno ha asumido el control total? Bueno, ahora se manejan las emergencias de Guayaquil desde San Borondón. Antes las emergencias de Guayaquil se manejaban en Guayaquil. ¿Cómo se maneja esto de aquí? Una llamada, se la recibe, se hace una ficha y se despacha. Teníamos todo articulado en la sala, ahora están en San Borondón. El problema, Lenin, no es quién maneja qué cosa, sino las capacidades tecnológicas que se tienen para atender el servicio de calidad, que según el ECU 911, en sus estadísticas publicadas en su página web, el 95.5% de los guayaquileños estaba a gusto con el servicio que brindaba Segura EP, quien era hasta el 26 de septiembre el administrador del número único de emergencias 911 en Guayaquil. ¿Qué es lo que pasa con los operadores? ¿Qué es lo que pasa con las personas que manejaban? Con los operadores me refiero a quienes recibían las llamadas y con las personas que se encargaban de operar las cámaras. ¿Dónde están ellos? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, nuestros operadores de cámaras siguen en su trabajo, operando nuestras cámaras, son más de 34.000 cámaras. Los que estaban recibiendo las llamadas, como ya no recibimos las llamadas, el responsable actualmente es el gobierno central a través del ECU 911. Estos que recibían llamadas, los receptores de llamadas, ahora están videovigilando la ciudad. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Seguimos apoyando la seguridad ciudadana, seguimos gestionando el control de riesgo en la ciudad de Guayaquil, seguimos gestionando la videovigilancia en todos sus aspectos desde nuestra competencia. Y le reportamos nosotros al ECU 911, es decir, desde Segura EP estamos llamando al ECU 911, no nos hemos hecho a un lado. Y ahí sí quiero precisarle algo, que entiendo que está preocupado el gobierno nacional sobre los hechos de Samanes, que han dicho un tema de sabotaje, un tema de terrorismo, que ha habido un tema en Fiscalía. Lenin, déjeme contarle que nosotros también estamos preocupados por la misma situación, pero más preocupados por lo que se viene, la atención de las emergencias. Guayaquil maneja un promedio de más de 5.000 emergencias al día. Esto aquí es un caso que fue resuelto el mismo día, Lenin, resuelto el mismo día, con todas las capacidades del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. ¿Cuerpo de bomberos de dónde? De Guayaquil. ¿Agencia de tránsito de dónde? De Guayaquil. ¿Agencia de control municipal de dónde? De Guayaquil. Incluso yo personalmente solicité a Urbaceo, que no tiene nada que ver en este tema, que envíe tanqueros de agua. ¿Pero qué es lo que pasó ese día? Porque el gobierno se queja, ya ha denunciado una supuesta desconexión de las cámaras y que no se les permitió tener acceso al sistema de videovigilancia. Lenin, analizando con cabeza fría, aquí hay una confusión.
Aquí hay una confusión. Por una parte, el gobierno central dice, no hemos podido visualizar en cámaras. Pero ese mismo día, por otra parte, Lenin, déjeme indicarle que lo publican en sus mismas redes sociales. Aquí está. El mismo día, en sus redes sociales. 2 y 2, 26 de septiembre, 6.291 visualizaciones. A las 10:59 alertaron al 911 sobre un incendio forestal junto a la autopista, bla, 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 bla. Se coordinó con atención de personal de bomberos, ATM y Policía Nacional. Y aquí está una imagen de una cámara. ¿Sí? Pero creo que hay una confusión, no hay una mala fe, ojo. Esa imagen de esas cámaras que consta en ese posteo, ¿es una cámara municipal? Porque también pueden ser las cámaras del gobierno, ¿no? Puede ser una de estas, no le debo la respuesta, puede ser una de las 438 que dispone ECU 911 para Guayaquil. Ok, pero ¿puede usted confirmar que no hubo esa desconexión que se denuncia? En ningún momento nosotros hemos desconectado. Primero, para nosotros están los guayaquileños. Mire cómo hemos estado nosotros en darle la mano al ECU 911. Nos solicitaron el 2 de septiembre que le demos una computadora, un mouse y un teclado. Se lo dimos. Nos solicitaron que capacitemos a su personal. A ver, espérese un ratito. O sea, el ECU 911 no tiene ni siquiera para comprar una computadora, un mouse y un teclado. Yo creo que esa pregunta se la debería hacer a la directora general del ECU. Si se lo piden, se puede presumir aquello, ¿no? No lo sé. Lo único que yo le puedo responder es de lo que nos solicitaron y lo que nosotros entregamos. Nosotros estamos siempre, Lenin, para colaborar, para coayudar, para trabajar coordinadamente en pro de Guayaquil y de los guayaquileños. Si nos piden ayuda, la daremos. Si nos piden capacidades tecnológicas, trabajaremos de la mano. Pero siempre guardando ley, ordenanzas y competencias. Nunca nos vamos a robar funciones. ¿El sistema integrado ECU 911 tiene la capacidad tecnológica, está lo suficientemente actualizado como para asumir el control de las cámaras de Guayaquil? Eso es lo que nos preocupa justamente, Lenin. Yo soy padre de familia guayaquileño, tengo familia que vive en Guayaquil. Más allá de la parte laboral, me preocupa como guayaquileño. No tienen las capacidades tecnológicas, Lenin. Estamos abiertos a trabajar. Es un sistema que se compró, en el ECU 911, es un sistema que se compró en el 2011. El delito también va avanzando en el tiempo. Estamos en 2024, han pasado más de 10 años, más de una década ha pasado. Pero tienen el software en el ECU 911. Ellos tienen un software del 2011, es correcto. Pero con ese software soporta la tecnología de cámaras que se incorporaron, algunas incluso este año. No, ahí están trabajando con nuestro sistema. Ok, ahora, ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? ¿Ustedes lo tienen claro? Entiendo que esto obedece a un plan nacional, es por eso que nosotros nunca vamos a coartar, siempre estamos dispuestos a apoyar. Entiendo, asumo que debe de ser, no nos los han comunicado, ese es el problema, que no hubo una comunicación, nos llega un correo a las 10:57 de la noche, Lenin, no hubo un aviso previo, no hubo una correcta transición, no la hay. Entonces, nos vamos enterando las cosas a medida de ruedas de prensa, de documentos que llegan, cuando tenemos chats de trabajo, cuando cada vez que nos han solicitado llegar. Fíjese usted, llegan con un piquete de policías, llegan con un piquete de militares a una institución en donde ya están los policías adentro. Eso fue el viernes. ¿Qué pasó? ¿Hubo o no hubo un allanamiento? No hubo un allanamiento, soy claro, no hubo allanamiento, los fiscales fueron para hacer el inicio de una investigación previa y aquí es cuando se demuestra la transparencia en los hechos de parte de Segurep. Nosotros no estábamos en la obligación de dejarlos ingresar. Pero el que nada debe, nada teme. No, pues se llega una orden... No era para el ingreso. Fueron a consultar cosas. Se los atendió. No hubo ningún problema. Y se los atenderá. De hecho, el mismo día, imagínese usted, y le voy a citar 2 casos que han sucedido posterior a esta resolución del ECU 911. Porque aquí hay una diferencia, decreto presidencial a resolución. Guayaquil era el 911. Trato distinto al resto de los GATS. Entonces, por eso nosotros, muy ajenos a ese decreto presidencial. El tema acá es la resolución del ECU 911. No nos mezclemos con el decreto presidencial. Acá estamos hablando de una resolución. Y eso es importante que los ciudadanos... Esto aquí no es de presidencia. Entonces, aquí es del ECU 911 la resolución, Lenin. El ECU 911 es la entidad técnica. Ellos debieron reportar que técnicamente no están capacitados a través de las capacidades tecnológicas, no porque no quieran, es porque no están actualizados con sus sistemas de videovigilancia. Y déjenme contarle,
Ese mismo día, del día que estamos hablando del supuesto allanamiento, que no fue un allanamiento, eso hay que dejarlo claro, en la noche la directora del ECU 911 llama a nuestro gerente porque quería ingresar a las instalaciones. ¿Qué sucedió? Ingresó. ¿Sabe qué? De la misma manera, solo es que sin un piquete de policías y militares. Las puertas están abiertas para todo el gobierno nacional, porque esto se trata de Guayaquil y de los guayaquileños que deben de estar con un servicio que es vital, que es para la seguridad de ellos. ¿Y para qué fue la directora del ECU 911? Fue para ver cómo estábamos trabajando, porque aún se encuentran funcionarios del ECU 911 dentro de Segurep y les vamos a abrir las puertas, aún se encuentra Policía Nacional y no pasa nada, está bien, eso es lo que necesitan todos los ciudadanos, que trabajemos de una manera coordinada y nosotros lo hemos hecho. Y déjenme contarle que nuestros videooperadores detectaron una situación anómala. Un grupo de personas, presuntamente de grupos delictivos, armados en el sector de Nueva Presperina, Cooperativa San Francisco, contigua a la Penitenciaría del Litoral, reportamos con la directora en sala de operaciones, yo presente, mi gerentes presente y la directora nacional del ECU 911. Ahora, no hubo respuesta hasta que la directora se fue, no hubo respuesta y estuvo más de una hora en las instalaciones, no llegó la respuesta. Y ese es el temor, que de los 119 segundos pasen a una hora y sin respuesta. Por supuesto. Es un servicio de atención de emergencias, emergencias de salud. Aquí no estamos hablando solo de seguridad ciudadana para que los ciudadanos conozcan, sino puede pasarle, Lenin, a usted mismo, que esté en Guayaquil, necesite una atención médica suya, una atención médica para un familiar suyo, y llame y no llegue la respuesta. Entonces es preocupante y nuevamente no estamos aquí para atacar a nadie ni hacernos a un lado. Yo personalmente he dado algunas entrevistas cuando inició la crisis energética, que es lo que me mantuve siempre diciendo. Esta es una crisis y debemos de trabajar de una manera conjunta. Gobierno central, comunidad, la comunidad no se imagina lo importante que es para trabajar todos estos temas de emergencias, y gobiernos locales. Nunca nos hemos hecho a un lado, siempre hemos estado para ayudar. Y vamos a cooperar en esta instrucción fiscal que se ha aperturado. Estamos tranquilos, vamos a dar todo lo que necesite el gobierno nacional y fiscalía. Ahora, ingeniero, ¿cuáles son los peros que tienen ustedes a la disposición gubernamental? Porque el alcalde de Cuenca, por ejemplo, ha dicho que él no les va a entregar nada, que esa es inversión de sus ciudadanos y que ese servicio lo van a continuar manejando ellos, al menos eso es lo que dijo la semana pasada. El municipio de Quito, en cambio, ha señalado que requieren de más información sobre los alcances del decreto. Usted, en cambio, dice, estamos dispuestos a colaborar, pero ¿sobre qué base? Para que los ciudadanos lo tengan claro. Nosotros dimos una rueda de prensa posterior a la rueda de prensa que dio el ECU 911 indicando que le habían desconectado cámaras. Repito, en ningún momento Guayaquil ha desconectado una sola cámara. Siempre una apertura. Duraron 3 horas la supuesta desconexión, pero no recibimos ni una llamada. Oye, están desconectándome, ¿qué pasó? No puedo ingresar. En ningún momento. Pero ustedes han logrado detectar si existió un problema técnico, si, no sé, se cruzó una sala. Estamos viviendo, Lenin, apagones, el gobierno central lo conoce de primera mano. El ECU es una institución del gobierno central. Ellos conocen eso de ahí. Yo no tengo que decirle al ECU 911 que están habiendo crisis apagones. Entonces, cámaras se van a apagar en algún momento. Las cámaras son más de 34.000 cámaras, por el amor de Dios, en la parte urbana y rural. Van a haber cámaras que su UPS, que no es nada más y nada menos que una batería, llegue en un momento en que se debilita la carga y ya no emite la señal. Eso es todo. Eso es lo que pasó. Eso es en parte lo que está pasando. Y por eso, repito, aquí a mí lo que me parece es que hay una confusión, pero lo preocupante no es de un problema resuelto. Aquí lo preocupante es las más de 5.000 emergencias que maneja Guayaquil diariamente. Guayaquil tiene 2.8 millones de habitantes. Guayaquil tiene la penitenciaría aquí. Guayaquil tiene el 92% de la carga que ingresa por los puertos y ya conocemos lamentablemente qué está pasando en los puertos. Entonces, eso es lo que preocupa. Allá es lo que tenemos que preocuparnos. Ahora, ¿por qué habría de cambiar esta situación? ¿Por qué el tiempo de respuesta tendría que incrementarse si el control de estas atenciones ya no está en manos municipales y sí en manos del gobierno? O sea, ¿cuál es la explicación técnica para decir, si lo manejo yo, sí va a ser eficiente, si lo manejan ellos, esto va a ser un desastre? Capacidades tecnológicas, Lenin, capacidades tecnológicas, ciudadanos. No es nada más y nada menos que eso. Es un sistema del 2011. No ha habido inversión. Por algo,
el gobierno nacional en el 2009 toma la correcta decisión de entregarle el número único de emergencias y la atención de estas y los despachos de estas a Guayaquil, porque Guayaquil cuenta con las capacidades tecnológicas. Repito, no estamos atacando, repito, estamos abiertos a que el gobierno nacional trabaje de la mano con Segure-P, como lo hemos venido haciendo desde el día 1 de Segure-P, Lenin. Para poder trabajar de la mano, para poder trabajar coordinadamente, para poder responder a esa apertura que ustedes dicen que le brindan al gobierno, ¿cuáles son los pasos que deberían darse? Primero una actualización tecnológica del ECU y luego sí vamos viendo cómo empezamos pues, a empatar un sistema con el otro. Algo tan sencillo, Lenin, ciudadanos, que levanten el teléfono y nos digan, reunámonos, trabajemos coordinadamente y de ahí, obviamente, hay que dejarlo por escrito. Tiene que haber una resolución tal como lo dice en sus resoluciones. Tiene que haber una resolución en donde se deje claro cuáles son las obligaciones de cada parte. Al día de hoy no lo hay. Les recuerdo algo. Pusieron una denuncia en Fiscalía en donde en su primera petición es que se retome. Nunca se dejó de dar la interoperabilidad. La damos desde antes de que la abogada Ayala sea la directora, desde antes de que salgan las resoluciones. Porque con Guayaquil lo que quiere, Segure-P lo que quiere, es lo mejor para sus guayaquileños y vamos siempre a trabajar de la mano con quien necesitemos trabajar. Policía, Fuerzas Armadas, ECU 911, con quien necesitemos trabajar, Lenin, lo repito, ciudadanos, lo repito, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita Guayaquil salir del problema que estamos de inseguridad. Ya no necesitamos más crisis, estamos viviendo una crisis energética, seguir en la crisis de seguridad, tenemos que trabajar de la mano, repito, gobierno central, comunidad y gobierno local. Dígame, eso es lo único que buscamos. Las inversiones que el municipio de Guayaquil tenía previsto desarrollar en instalación de más cámaras, en el mejoramiento del sistema de videovigilancia, con estos últimos hechos, ¿se suspenden? No vamos a dejar nunca solo a los ciudadanos, Lenin. Los ciudadanos votaron por un cambio y ese cambio se va a seguir dando. Vamos a seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas. Le repito, Lenin, vamos a seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas. Nosotros sí tenemos un plan. Nosotros sí estamos ejecutando un plan y nuestro plan está colgado en nuestra página. Nuestro plan fue compartido con participación ciudadana. Nuestro plan participó el gobierno central, participó la gobernación del Guayas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Ustedes, los medios de comunicación, también participaron. Fue avalado por la ONU. Entonces, fue aprobado por el Consejo Municipal. Pero van a seguir metiendo plata en un sistema que ya no van a manejar ustedes. El sistema lo manejamos nosotros desde el ámbito de nuestras competencias. Nosotros somos los que estamos operando las cámaras desde el ámbito de nuestras competencias. Aquí hay control del espacio público, tránsito y movilidad, gestión de riesgos y apoyo a la seguridad ciudadana. El sistema lo seguimos trabajando en el ámbito de nuestra... La seguridad es un tema vital, no es un tema político, Lenin. Ahí sí deberíamos dejarle claro esto a la ciudadanía de parte y parte. ¿Pero el gobierno lo está manejando políticamente? Eso yo creo que le corresponde responderle al gobierno. Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura-EP. Gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana. Siempre a las órdenes y muchas gracias por la invitación.